La historia del mundo en 2 horas, parte 2. A pesar de las pruebas a las que nos sometió la edad del hielo, el hombre resistió y desarrolló las últimas habilidades que lo convertirán definitivamente en humano. Las pistas se esconden en estos símbolos. Habíamos dado un salto intelectual por el que empezamos a pensar más allá del aquí y ahora, más allá de lo estrictamente imprescindible para sobrevivir. Solo a partir de tener pruebas del pensamiento simbólico es cuando podemos realmente decir que ha aparecido un ser que es humano, del mismo modo en que lo somos nosotros. Es cuando empezamos a ver dibujos de vacas reconocibles como tales para todo el mundo. Son esas pruebas, y solo a partir de que aparezcan, las que nos permiten hablar de seres humanos. Gente o criaturas que piensan como nosotros y que ven el mundo y el universo como lo vemos nosotros. A partir de ese momento, la historia de la humanidad comenzó a ser completamente distinta a la del resto de especies del planeta. Debido a la enorme cantidad de agua del planeta contenida en los bloques de hielo, el nivel del mar descendió desde los 90 a los 122 metros. La última gran barrera para la expansión humana quedó eliminada. Surgió el puente de Beringia, un inmenso puente de tierra desde Siberia a Norteamérica. Estamos contando la historia del mundo en 2 horas y en solo una han pasado más de 13.000 millones de años. Estos años de preparación han permitido al hombre terminar de emerger y distribuirse por todo el planeta. La historia de la humanidad, tal y como la conocemos, realmente empieza ahora. Nuestra historia del mundo dio comienzo con el principio de los tiempos, con el Big Bang. Hemos recorrido un viaje de casi 14.000 millones de años. Ahora, cuando los humanos saltan al centro de la escena, es importante recordar la diminuta franja en la línea de la historia que realmente ocupamos. Para simplificar las cosas, imagínense que los 14.000 millones de años de historia fueran solo 14. A esta escala, la Tierra hubiera existido solo durante los últimos 5 años. Es decir, 1/3 de la historia del universo. Las criaturas grandes y complejas se habrían desarrollado haría 7 meses. Los dinosaurios se habrían extinguido haría apenas 3 semanas. Y toda la historia registrada de los humanos ocuparía escasamente los 3 últimos minutos. Las sociedades modernas e industrializadas, la propia revolución industrial, abarcarían 6 segundos. Lo cual demuestra que en la historia registrada del universo, la existencia de los seres humanos se reduce a un escaso instante. La humanidad ha esperado durante miles de millones de años su instante de gloria. Mientras, las estrellas y la evolución de nuestro planeta llevaban a cabo la lenta tarea de organizar los elementos de un modo que hiciera posible la historia humana. 12.000 años antes de nosotros. Estamos en el año 10.000 a.C. Menos de 100.000 años después de emanciparse de África, el hombre ha llegado a Sudamérica. Los humanos han conocido las adversidades de la época glacial en sus propias carnes y han estado a punto de morir, pero en lugar de ello se han adaptado y desarrollado su inteligencia, y ahora han colonizado el globo. Desde la orilla del mar a las cimas de las montañas. Desde la tundra al desierto. No hay rincón donde los humanos no hayan llegado. Nuestros ancestros vivos más cercanos, los chimpancés, habitan solo en los trópicos. Los humanos han logrado colonizar todo el mundo. Los puentes de la época glacial permitieron al hombre expandirse por todo el mundo, pero de repente el hielo empezó a fundirse y los niveles del mar a subir de nuevo. Los humanos quedaron atrapados y separados en 2 vastos hemisferios inconexos. Cada sección de la humanidad quedó a su suerte, obligada a sacar el máximo provecho de lo que ha recibido. Cuando los glaciares remitieron, labraron los lagos, los ríos y las bahías. El mapa tal y como lo conocemos empezó a surgir.
En África, una incesante lluvia provocó el desbordamiento de los lagos Victoria y Alberto para formar el río Nilo, en Egipto. En Eurasia, otros ríos brotaron también. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, hoy en día Irak. El Indo, en lo que hoy es Pakistán. Y los ríos Amarillo y Yangtze en China. Los valles de estos ríos adquieren una importancia fundamental en la historia humana y en cómo se representará después de la retirada de las placas de hielo. Son valles de ríos cuyas aguas y fértiles suelos permitirán la plantación de las primeras semillas de la civilización. Con la subida de las temperaturas posterior a la edad del hielo, plantas y animales comenzaron a proliferar y el hombre por fin pudo optar por asentarse en un lugar. Empezaron los asentamientos permanentes. Las poblaciones crecieron. Con más bocas que alimentar, nuestros ancestros tuvieron que desarrollar la inteligencia. Tuvimos que encontrar el modo de incrementar la cantidad de comida que podíamos obtener de nuestro entorno. Se producirá entonces un descubrimiento que cambiará para siempre el planeta y el rumbo de la humanidad. Aprendimos a plantar semillas. Y las semillas que sembramos provinieron de las mismas plantas que millones de años antes alentaron nuestra evolución de simios a hombres. El héroe inesperado de la historia humana. La hierba. Las semillas son diminutas y no se comen. Si podemos elegir entre cazar un bisonte y comer hierba, cazamos el bisonte. Irónicamente, las semillas de hierba se convertirán en los cultivos más importantes del mundo, pero pasarán inadvertidas por los cazadores durante miles y miles de años, porque la gente no empezará a utilizarlas hasta que realmente lo necesiten. Una de las especies más conocidas de estas hierbas es la caña de azúcar. Además está el trigo, el centeno, la cebada y el resto de cereales y cañas. De modo que la belleza de las plantaciones no solo da la medida del éxito de la clase media, también es el cultivo básico del que depende la civilización. Conforma nuestro aporte calórico más importante. Una vez más, todo nos remite al Big Bang. Esencial para la historia de nuestra vida es la competencia por esa energía generada al principio de los tiempos. Igual que el oxígeno nos dio ventaja sobre los demás, igual que el fuego nos dio la posibilidad de consumir más calorías, el paso a la agricultura fue una revolución energética. Un cazador requiere casi 26 kilómetros cuadrados de territorio para proveerse del sustento necesario, de la energía suficiente en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor aprovecha con tal eficacia la energía proporcionada por el sol que puede satisfacer sus necesidades empleando solo la 10ª parte de un kilómetro cuadrado de tierra. Tras el calentamiento que siguió a la edad del hielo, la agricultura empezó a implantarse en media docena de lugares en todo el mundo, pero, por azar geográfico, ningún lugar del antiguo mundo posee una mayor concentración de plantas y animales domesticables que el creciente fértil de Oriente Medio. En Oriente Medio se dio una extraordinaria convergencia de especies que parecen susceptibles de ser domesticadas, tanto de plantas como de animales. En lo que respecta a animales, hablamos de vacas, cerdos, ovejas y cabras. En lo que respecta a plantas, 2 variedades de trigo, centeno, cebada, lentejas, higos, y todo eso concentrado en este pequeño rincón del mundo. Al contrario que el creciente fértil o que el resto de Afroeurasia, lugares como el África subsahariana o América disponen de muy pocas especies salvajes fácilmente domesticables. Es una diferencia crucial. Los pueblos favorecidos con la combinación adecuada de plantas y animales serán más poderosos y darán unos primeros pasos mucho más sólidos en la senda hacia la modernidad. Uno de los animales que proporciona una ventaja aplastante a aquel humano capaz de domesticarlo es el caballo. Pocos saben que aunque los caballos aparecieron por primera vez en América, murieron allí también junto a otros muchos grandes mamíferos en torno al año 10.000 a.C.
En Norteamérica hubo al menos 3 especies de caballos antes de la edad del hielo. Algunos tan pequeños como los ponis y otros tan grandes como los Clydesdale. Evolucionaron en Norteamérica durante 40 millones de años, pero luego de repente desaparecieron. Estos potencialmente fuertes aliados desaparecieron antes de poder ponerse al servicio de los primeros norteamericanos. Afortunadamente, antes de que eso ocurriera, un gran número de caballos pudieron escapar atravesando el estrecho de Bering por el puente de Beringia y se repartieron por las praderas y las estepas de Eurasia central. Una huida por los pelos que tuvo, no obstante, un tremendo impacto en la historia de la humanidad. En torno al año 4000 a.C., los pueblos nómadas de Asia Central aprendieron a domesticarlos por primera vez. Toda Eurasia empezó a montar caballos domesticados de manera que su presencia se extendió a todos los ámbitos, desde el trabajo a la guerra. Quizá ningún otro animal haya sido tan influyente en la historia de la humanidad como el caballo. El círculo no terminaría de cerrarse hasta otros 5000 años después, cuando Cristóbal Colón llevara consigo caballos en su segundo viaje a América. Sus caballos fueron los primeros en implantarse en América después de la desaparición masiva de esta especie 10.000 años antes. 6.000 años antes de nosotros. Hace 6.000 años, la domesticación de plantas y animales preparó el escenario para la siguiente fase de la historia humana. Como nubes de polvo interestelar acumulando materia para formar estrellas. Un tipo de gravedad especial ejerce su poder de atracción en lugares como Sumeria, la parte del creciente fértil conocida como Mesopotamia, donde las concentraciones de personas dan paso a grandes poblaciones que a su vez se convierten en centro de poder e innovación. En torno al 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios pueden considerarse ya las primeras ciudades propiamente dichas. Una de ellas es Uruk, con una población de 50.000 habitantes hacinada en menos de 2,5 kilómetros cuadrados. Una densidad poblacional capaz de rivalizar con la de ciudades modernas como la propia Nueva York. Los humanos han desarrollado tanta eficacia para aprovechar la energía de los alimentos cultivados que esa zona, que solo hubiera podido abastecer a un cazador-recolector, es capaz de abastecer a miles. Pero un cambio en la dieta desencadena una nueva dependencia. Una vez que se pasa a la agricultura, un 80-90% del aporte calórico del hombre depende de una o dos especies solamente. En el caso de Oriente Medio, del trigo y la cebada. Ambos cultivos maduran al mismo tiempo, con lo que las semillas han de recogerse también a la vez. De modo que la comida de todo un año llegaba de golpe, de una sola vez. Como si todo nuestro sueldo se nos entregara en forma de un pago único al año. Habría que ahorrarlo. Empieza a ser necesario planificar, porque si las cosechas fallan, algo que pasa antes o después, la población pasaría hambre durante un periodo de 12 meses completo. En estas primeras ciudades, el grano es el rey. Para mantener un registro de todas las existencias, nuestros ancestros desarrollaron la primera escritura, para protegerlas, los primeros ejércitos, y para administrarlas, las primeras políticas. Cuando cientos o miles de personas viven en un mismo lugar, son demasiadas para ir puerta por puerta para hacer el censo. Se gesta la necesidad de un gobierno, de algún tipo de jerarquía social y política. La plantación de semillas ofreció al hombre una nueva dirección. Los asentamientos se transformaron en ciudades. Pero para dar el siguiente paso épico de la ciudad a la civilización, necesitaremos a una criatura realmente sorprendente. Hace 5.000 años, después de vagar por la Tierra durante más de 100.000, la humanidad empezó a asentarse. Nos agrupamos en torno a ríos como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo o el Yangtze. Las civilizaciones estaban a punto de despegar, pero antes de eso,
Todas ellas debieron dominar un arte, el del mercadeo. Cuanto más bienes de consumo intercambien y más aprendan de otras tierras, más rápido crecerán. Parece que el comercio y las comunicaciones a larga distancia son los precursores necesarios de las civilizaciones urbanas tal y como las conocemos. Y sorprendentemente, las primeras civilizaciones llegaron a lomos de una criatura con una modesta reputación en la actualidad, el burro. Las caravanas de burros fueron las autopistas nacionales y la alta velocidad de Internet actuales. Por sus rutas llegó el mundo moderno. Por ellas no solo se transportaron mercancías como madera y bronce, también ideas e historias. Las civilizaciones que pusieron en contacto fueron algunas de las primeras descritas en la Biblia. Las rutas de caravanas convergieron en el Golfo Pérsico, donde enlazaban con los barcos que transportan las mercancías a la India. Pusieron en contacto a estas civilizaciones a través del intercambio a gran escala de bienes culturales y de consumo, empezando la globalización. Es una clave esencial para comprender cómo funciona nuestro mundo ahora. Como ya lo hicieran las primeras civilizaciones, nosotros también comerciamos y creamos redes. Estas redes se reúnen en núcleos radiales. A lo largo de la historia, estar en ese núcleo solo ha significado una cosa. La cantidad de ideas y de mercancías que atraviesa una región parece guardar relación directa con la influencia y el peso específico de esas regiones. En torno al año 2000 a.C., los humanos habían pasado de las humildes cabañas a los monumentos inmensos. En África, las grandes pirámides se erigen a la orilla del Nilo. Las primeras fases del Stonehenge se levantan en la antigua Bretaña. De vuelta en Sumeria, los templos en montes artificiales, llamados zigurat, se yerguen aún más altos hacia el cielo. Para consolidar estas colosales estructuras, los constructores sumerios recurrieron a una sustancia que rezuma de las filtraciones del río Éufrates, el llamado betún. Utilizado como asfalto en la actualidad, este fue el primer derivado del petróleo en ser explotado por la humanidad. Mientras el betún era altamente apreciado, la sustancia más ligera y líquida que se filtraba junto con el betún era considerada una molestia por los antiguos debido a su facilidad para arder. Ellos la llamaban nafta, nosotros gasolina. Fue uno de los primeros indicios de los inmensos campos de petróleo que un día convertirían la cuna de la civilización en centro de poder y de conflictos bélicos. El legado de estas primeras civilizaciones sigue visible en sorprendentes manifestaciones. El sistema para contar de los sumerios se basaba en el número 12, no en el 10. Por eso nuestros días se dividen en dos bloques de 12 horas y nuestras horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. A los sumerios se les atribuye también con bastante probabilidad la invención de la rueda, que eventualmente conduce hasta otra innovación que cambiará el curso de nuestra evolución, el carro. Con ello, con el invento sumerio, la rueda y la domesticación del caballo que habían conseguido los pueblos nómadas, se unen para dar origen a una formidable pieza de tecnología militar. En torno a 1200 a.C., el enfrentamiento entre civilizaciones tiradas por carros corta las rutas comerciales del cobre y el estaño, los metales imprescindibles para fabricar herramientas y armas de bronce. Por suerte, las estrellas nos proporcionaron una alternativa, el hierro. Será ahora cuando los herreros realicen un descubrimiento fundamental. Trabajando a temperaturas más altas, se puede liberar el poder de este antiguo metal. Más fácil de moldear y 700 veces más común en la Tierra que el cobre, el hierro será un factor decisivo. La humanidad entra en la edad del hierro. A comienzos del primer milenio antes de Cristo, la historia nos ha guiado a través de una aventura salvaje. Desde la primera explosión, el Big Bang, a la formación de la Tierra y sus primeras criaturas y la aparición del hombre, hemos sido testigos de los puentes creados en la época glacial para favorecer la expansión de la humanidad por todo el mundo
y nuestra posterior implantación en los distintos continentes, abandonados a nuestra suerte para sobrevivir con lo que tuviéramos a mano. De modo que para el año 1000 a.C., el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y África del Norte no se ha internado aún por los desiertos más secos del planeta, ni por los más vastos océanos. Aislados por el azar geográfico se encuentran pueblos situados en el África subsahariana o en América. Con escasez de recursos propios en forma de plantas y animales que domesticar, permanecen aferrados a modos de vida más antiguos. 2600 años antes de nosotros. Año 6000 a.C. Nace la caballería. Los humanos se enfrentan en batallas a caballo por primera vez. Hemos visto que la domesticación del caballo proporciona una gran ventaja al hombre que la domina. Si a eso le añadimos las armas de hierro, ese hombre es imparable. Esos avances en tecnología no solo favorecen la posibilidad de lucha armada, también la creación de imperios. Y esa es la historia de los siguientes milenios. Con tecnología nueva y logística mejorada, los imperios se expandieron, unificando grandes extensiones de tierra bajo un poder central. A medida que crecían los imperios, nacían nuevas creencias. Un fenómeno interesante que observamos con el desarrollo de los imperios es la idea del monoteísmo. La idea de un Dios universal va evolucionando con el tiempo y causa sensación. Emerge el judaísmo, del cual se derivarán luego el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las 5 grandes religiones que hoy existen tienen todas sus raíces en esta significativa época. A pesar de la imparable expansión de los imperios, algunas grandes potencias seguían aisladas. El nacimiento de la cordillera del Himalaya, 50 millones de años antes, ha dejado a China apartada del comercio que ha conectado al resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. En torno al año 100 a.C., un emperador chino manda a un enviado al oeste en busca de alianzas. Las rutas que recorre se convertirán en las de la seda, una colosal red comercial que conectará China a través de Asia Central con el Imperio Romano. China quedó así unida al resto del mundo. Por lo que nos consta, ningún comerciante chino llegó a conocer a ningún romano ni viceversa, al menos durante el primer periodo de las rutas de la seda. Pero este prolífico comercio empezó a explotar. Entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo se extienden 3 siglos de intercambios comerciales y culturales a una escala jamás vista antes en la historia de la humanidad. Pero esta nueva red humana también abre paso a peligros ocultos. A principios de la era actual, grandes imperios se habían erigido y una vasta red comercial conectaba la mayor parte de Europa y Asia. Pero por estas rutas comerciales también transitaba una amenaza invisible: las enfermedades. Epidemias masivas a las que algunos atribuyen la desaparición del Imperio Romano y de la dinastía china Han. Pero estas redes también fomentaron la expansión de la religión. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, preparando el terreno para que terminara convertida en la religión dominante en Europa y todo Occidente. Tres siglos después, emergió también el Islam, una religión que durante un tiempo unificaría un territorio 2 veces y media superior al del Imperio Romano.
El comercio árabe impulsará la innovación durante los siguientes 1000 años y extenderá la red global hasta rincones a los que nunca antes había llegado. Los árabes se asientan en mitad de Afroeurasia. Hay comerciantes árabes que navegan hasta China y que recorren todo el trayecto hasta el Océano Atlántico, así que se encuentran en pleno centro de la red. ¿Uno de los secretos del comercio árabe? El camello. Una criatura cuyo antecesor, como el caballo, escapó de Norteamérica a través del puente de Beringia. Una caravana de 6 camellos podía tirar de hasta 2 toneladas de carga durante la sorprendente distancia de 97 kilómetros diarios, el doble de la carga que puede acarrear un burro y en la mitad de tiempo. Por primera vez, las caravanas de camellos abrieron rutas de comercio fiables a través del insondable desierto del Sáhara, favoreciendo la formación de los primeros estados en África Occidental. El comercio árabe se expandió, transportando sal desde el Sáhara a Roma, arroz desde el Oriente Asiático a la India, los secretos sobre la fabricación del papel de China a Europa e innumerables inventos e ideas más por todo el mundo. ¿De dónde procede la palabra limón? ¿De dónde procede la palabra café? Pues todas tienen raíces árabes. Porque los árabes trajeron un gran número de cultivos a Europa, naranjas, cultivos cítricos, que proceden del sur de China, pero no llegaron al oeste hasta el auge del comercio árabe. En la islamizada África del Norte, un mercader italiano llamado Leonardo Fibonacci empezó a dominar las técnicas de los comerciantes árabes. Se percató de un ingenioso sistema para contar originario de la India, pero que se usaba generalizadamente en el mundo árabe. Sus escritos expandieron estos conocimientos por Europa y el resto del globo. La adopción de este sistema por parte de todos provoca la explosión de los negocios y el comercio. Gracias a Fibonacci, hoy seguimos utilizando casi de forma universal esos números conocidos como arábigos. Pero hay otro invento que los comerciantes árabes ayudaron a difundir, uno más influyente aún. Originado en China en torno al año 800 después de Cristo. Un alquimista chino, en busca del elixir de la vida eterna, da con la fórmula para provocar la muerte inmediata. Combina el carbono y el azufre con satélite y un compuesto a base de potasio, nitrógeno y oxígeno. Forjados en las estrellas, estos elementos se unen ahora para producir pólvora. La fórmula de la pólvora acaba llegando al oeste a través de las rutas de la seda y hasta el mundo islámico, donde los soldados musulmanes la emplearán para disparar bolas de cañón a los cruzados cristianos. Los europeos copian la idea, haciéndose con las armas de pólvora y perfeccionándolas. ...500 años antes de nosotros. En 1492 después de Cristo, hay unos 400 millones de habitantes en el mundo, pero aún sigue dividido en dos. En América se han desarrollado las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Entretanto, al otro lado del mundo, tras la caída del Imperio Romano, Europa se ha resquebrajado como un huevo en estados independientes. Para Cristóbal Colón, de origen supuestamente italiano, eso significa que puede solicitar financiación a toda una sucesión de gobernantes europeos, hasta que por fin la encuentre en el rey y la reina de España, que aceptarán patrocinar sus expediciones. Ha sido necesario que pasara toda la historia de la Tierra para hacer posible el viaje de Colón. Para dominar los vientos se sirve de velas triangulares, una tecnología copiada de los árabes. Para guiarse, la brújula, un invento chino. Y para orientar la aguja, el campo magnético formado en el núcleo del propio planeta.
Aunque Colón estaba buscando una nueva ruta en barco para llegar a la India, lo que termina haciendo es conectar por fin y para siempre las dos mitades del mundo. El viaje no solo es esencial para la historia de América, como saben, representa un hito decisivo para la historia humana. Nada volverá a ser lo mismo. El final de la era glacial separa a grandes grupos humanos en dos partes del globo durante 15.000 años. Ahora todo está a punto de cambiar. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 es considerado uno de los hitos fundamentales de la historia americana. En realidad es uno de los hitos fundamentales de la historia de la humanidad. Antes de ese viaje, las grandes zonas habían existido en total aislamiento. Cruzando el Atlántico, Colón descubre esta inmensa región mundial que es América, estos dos enormes continentes, América del Norte y del Sur, con los millones de personas que habitan en ellos y los innumerables recursos de los que disponen. Y por primera vez, los habitantes de Eurasia tienen constancia de la existencia de otra parte del mundo. Hasta el viaje de Colón, estos pueblos vivieron como en diferentes planetas. Tal era su aislamiento. La red comercial que empezó con las primeras civilizaciones y conectaba Europa, Asia y África, ahora alcanza al otro lado del Atlántico. En esta vasta nueva red mundial, nuevas redes de redes se irán formando una y otra vez, mientras que el poder irá cambiando de manos. Durante la mayor parte de los últimos 2000 años, Europa no había sido tan importante. ¿Qué pasa en tiempos de Colón? Pues que es cuando asistimos al ascenso de Occidente. Es el momento en el que Occidente conquista el poder, cuando da el puñetazo encima de la mesa y se erige en el centro de la mayor red comercial que el mundo ha visto. Los alimentos que habían permanecido restringidos a cada continente aislado empiezan a exportarse por el mundo. El maíz de América aparece en Egipto y China. Las patatas de los Andes se demuestran ideales para ser cultivadas en los suelos irlandeses y rusos. El grano del antiguo creciente fértil, como el trigo, sirve de alimento a los americanos. Nuevos alimentos implican más calorías y más energía. 3 siglos después del viaje de Colón, la población mundial duplica los 900 millones de habitantes. Pero las manos desiguales repartidas a cada uno de los hemisferios juegan ahora una baza letal. Los conquistadores europeos, herederos de la agricultura y de los animales del creciente fértil y del comercio expandido a lo largo de las vastas redes del antiguo mundo, llegan al nuevo portando armas, montando a caballo y transmitiendo enfermedades infecciosas. El resultado, una masacre. En los años siguientes al primer viaje de Colón, el 95% de la población nativa de las Américas morirá a causa de las armas y los gérmenes europeos. Una vez conectados los hemisferios, nada volvería a ser lo mismo. Piensen, por ejemplo, en la asombrosa historia de la caña de azúcar. Químicamente es la única fuente de combustible para nuestros cerebros, una sustancia que estamos programados para ansiar. El azúcar en bruto procede principalmente de la caña de azúcar. Una vez más, una hierba representará un papel principal en la historia de la humanidad. Cultivada por primera vez hace más de 6.000 años en Asia, los europeos la descubrieron en Oriente Medio durante las cruzadas y se la llevaron con ellos a su vuelta. Europa quedó fascinada, pero no había prácticamente ningún lugar en el viejo continente donde pudiera crecer el azúcar. Entonces llega Colón y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Es cierto que los conquistadores estaban más interesados en un principio en el oro y la plata, pero lo que realmente perseguían era enriquecerse sin importar demasiado cómo. Cuando el oro y la plata se agotaron, el siguiente paso fue levantar plantaciones de azúcar. Los españoles no querían tener que trabajar ellos la tierra, de modo que empezaron a buscar mano de obra. Al otro lado del Atlántico había un lugar donde comprar esclavos. Si examinamos detenidamente la historia de la esclavitud, el destino principal de los esclavos de África eran las plantaciones de azúcar.
De modo que la historia del azúcar moldea también la nuestra, desde Oriente Medio, a través de las cruzadas, de la conquista de Mesoamérica e incluso la historia de la esclavitud desde África a América. 300 años antes de nosotros. En el año 1700, la humanidad marcó un hito. La mayoría de los humanos llevaba una vida sencilla más similar a la de nuestros ancestros que a la nuestra. Cuando uno piensa en el mundo del siglo XVIII, ve una población eminentemente agrícola que practicaba la pequeña agricultura de subsistencia y donde la mayoría de los procesos de fabricación eran artesanales. En 1700, las mercancías y la información tardaban un año en dar la vuelta al mundo. Mucho más de lo que nos llevaría a nosotros llegar a Marte. Lo que nos contiene es la manera en que impulsamos nuestras vidas. En Egipto, en el año 2000 a.C., el 90% del trabajo dependía de la fuerza humana y el resto de la de los animales. En 1700, en Europa, la mayor parte del trabajo, un 70% aproximadamente, aún depende del músculo humano. Pero la energía muscular por sí sola no puede allanar el camino a la edad moderna. Hace falta una revolución que andaba gestándose en las profundidades de la Tierra. Cuando nuestra historia del mundo en 2 horas se acerca a su fin, la humanidad marcó un hito. El progreso humano estaba supeditado a los límites de nuestros músculos. Pero, para dar el gran salto, necesitamos una nueva manera de impulsar nuestras vidas y toda la historia del mundo. Recuerden que hace miles de millones de años, el hierro producido por las explosiones de las estrellas fue acumulándose en el planeta al tiempo que éste se formaba. Hace miles de años, el hombre empezó a utilizar ese hierro para herramientas y armas. Para mantener nuestras forjas ardiendo, empezamos a talar los bosques. Hace 300 años, en Gran Bretaña el hierro estaba muy solicitado y los árboles fueron desapareciendo. Los británicos necesitaban una nueva fuente de combustible y gracias a los restos descompuestos de antiguos helechos, dieron con uno, el carbón. Pero el carbón por sí solo no bastaría para propulsar a la humanidad hasta el mundo moderno. La historia aún tenía que dar un giro más. En la búsqueda de carbón, los mineros tienen que profundizar cada vez más en las minas hasta que el agua empieza a inundar los túneles. Para bombear esa agua surge un nuevo invento. En 1712, Thomas Newcomen produce una bomba propulsada por la combustión de carbón y movida por vapor. La máquina de Newcomen es la primera máquina de vapor real. Esta combinación de energía y motor, de combustión y máquina, será lo que libere al hombre de las imposiciones establecidas por los límites de sus propios músculos y cambiará el mundo. Arranca la revolución industrial. Junto con las revoluciones políticas de América y después de Francia, esta revolución tecnológica transformará para siempre el paisaje del mundo. No pasará mucho tiempo hasta que el mundo atlántico se convierta en el nuevo líder económico y por ende cultural, político y militar, que acabará dominando la geopolítica mundial desde entonces hasta ahora. Los trenes atronaban a través de los paisajes. En la década de 1870 llegó el motor de combustión interna y los alemanes inventaron su producto estrella, el automóvil. El petróleo, la sustancia que los antiguos consideraban demasiado inflamable para resultar útil, se convirtió en el bien de consumo más importante del planeta, propulsor por excelencia de la innovación. El telégrafo y el teléfono transmitían mensajes a la velocidad de la luz. Con la electricidad, la humanidad iluminaba la oscuridad de la noche. El núcleo de poder se trasladó. En 1800 los europeos y sus descendientes controlaban el 35% de la tierra del planeta. En 1900 controlaban el 85%.
En el siglo XX, los combustibles fósiles y el motor de combustión interna lo han amplificado todo, incluso las guerras. Esa tecnología hizo posible que la potencia y la conquista militares se convirtieran en algo internacional, pero en una dimensión completamente distinta como antes lo había sido. En el siglo XX murieron víctimas de las guerras más del triple de personas que las que murieron en los anteriores 2000 años de historia de la humanidad juntos. Las aplicaciones de las capacidades y de las tecnologías industriales del siglo XVIII llegan a su culmen con estos extraordinarios acontecimientos. Todo ello propulsado por los cuerpos microfosilizados de seres orgánicos que se disolvieron en las antiguas masas de agua hace millones y millones de años. La revolución industrial también favoreció la explosión de la población humana. La historia humana había tardado 200.000 años desde el amanecer del hombre hasta el año 1900 en alcanzar los 1.600 millones de habitantes. Mientras que en los escasos 100 años del siglo XX casi ha cuadruplicado esa cifra con más de 6.000 millones. El siglo XX es la época más extraordinaria de la historia humana. El hombre nunca antes había presenciado un cambio a tan gran escala. El presente. Hoy, el número de humanos es de 7.000 millones. Somos los jugadores dominantes en el tablero del planeta. Hemos aprendido a aprovechar 50.000 veces más energía que nuestros antepasados. Hace 10.000 años. Esta energía propulsa nuestras vertiginosas vidas en una red literalmente mundial que, como hemos visto, se ha ido fabricando al tiempo que el hombre iba conquistando la Tierra. Nuestra historia en 2 horas toca a su fin. Una historia que empezó hace 14.000 millones de años, con un universo diminuto que contenía todo en un solo lugar. Tras el Big Bang, toda la energía que jamás existirá se creó en un instante. La gravedad esculpió nuestro universo. Durante miles de millones de años, las estrellas y supernovas fabricaron los elementos que acabaríamos utilizando nosotros. Después, una Tierra inhóspita cobró forma y reunió las condiciones idóneas para permitir la vida. A medida que el planeta evolucionaba, la vida competía por la energía y fue creciendo y adquiriendo complejidad. Por fin se dieron las circunstancias adecuadas para el nacimiento de nuestra especie. Dominamos la piedra y el fuego, y cuando sobrevino la época glacial, nos dispersamos por el planeta. Cuando el hielo se derritió, nos quedamos aislados en los distintos continentes. Aprendimos a someter plantas y animales a nuestra voluntad. Construimos ciudades y civilizaciones. Creamos una inmensa red que conectó imperios, unió continentes y atravesó océanos. Y justo cuando parecíamos haber alcanzado nuestro límite como humanos, descubrimos la energía y la tecnología que nos transportarían hasta el futuro. Sobre la Tierra, las semillas del pasado han florecido en un presente rico en energía y creatividad. Las historias de miles de millones de vidas se han representado sobre el escenario de un universo demasiado grande como para abordarlo. Cada una de nuestras obras, cada uno de nuestros actos, nos identifica como lo que somos, monumentos vivientes del pasado, al tiempo que vamos haciendo historia cada día.